Esto no es un relato más, es una advertencia. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que el verdadero terror no está en las películas, sino en esas historias que se repiten en silencio en los pueblos, en las naves olvidadas, en esas madrugadas en las que nadie debería estar despierto? Lo más inquietante es que casi siempre empieza con algo pequeño, una campanilla que se mece sin viento, un olor imposible que invade la noche, o una voz que sabe tu nombre cuando nadie más debería saberlo. Y ahí nace la pregunta que te carcome por dentro: ¿y si eso que siempre llamaste coincidencia es, en realidad, un relato de horror esperando a volverse tu propia historia? Esto no es un cuento inventado para asustar niños, es la experiencia de un velador, un hombre común que aceptaba el silencio como rutina hasta que el silencio empezó a responderle. Y cuanto más intentaba ignorar las señales, más le demostraba el rancho que no estaba solo. Olores, sombras, susurros, objetos que se movían. Todo componiendo una coreografía macabra que lo empujaba hacia un límite inevitable. Porque lo sobrenatural nunca se anuncia con gritos. Se infiltra, lentamente, hasta que es demasiado tarde para huir. Quizá estés pensando que tú no creerías nada de esto. Pero, ¿y si fueras tú sentado en una habitación a oscuras, escuchando tu nombre en una voz que no existe? ¿O sintiendo una mano invisible empujar el objeto que sostienes? El miedo real no nace de lo que se ve, sino de aquello que insiste en permanecer sin explicación. Y esa es la esencia de la historia que estás a punto de escuchar. Un rancho, un velador y una noche que transformó la rutina en una pesadilla. Y cuando termines de oírla, te preguntarás si lo que sea que ronda ahí fuera ya ha aprendido también tu nombre. La rutina del velador al principio parecía una coraza contra cualquier espanto, café tibio, rondas marcadas y ese silencio que a otros tranquiliza, pero que a él ya le empezaba a raspar. Nada de gritos, nada de sustos, solo esa calma que se instala cuando uno cree tenerlo todo bajo control. Sin embargo, entre tanta normalidad, pequeñas rarezas empezaron a colarse como insectos. Él las llamó microanomalías, para no tener que pronunciar la palabra horror, por si al hacerlo lo despertaba. Una puerta que crujía 2 veces, siempre a la misma hora, aunque no hubiera brisa. Y una sensación de pavor, muy leve, como un susurro que llegaba desde el fondo del patio. Primero fue la campanilla del portón. Se mecía sola, sin viento, como si llevara su propio ritmo. No era un sonido fuerte. Era la pausa que venía después, como si el lugar estuviera esperando su reacción. Luego, una ceniza finísima en el escalón, a pesar de que nadie fumaba en ese rancho. Él la barría con el pie, pero volvía a aparecer dispersa como el rastro de una presencia doméstica. Pensó: es como esa gotera que no molesta hasta que no te deja dormir, y soltó una risa nerviosa. Esa risa no fue suficiente para espantar a lo sobrenatural que se estaba organizando sin prisa. Todavía no era horror, pero sí un aviso paciente, el tipo de mal que prefiere ser puntual. Las noches se repetían y con ellas los detalles que no encajaban en ninguna lógica simple. La lámpara amanecía apuntando a otra pared, un trapo húmedo amanecía completamente seco, el balde al revés. Eso no era el viento, ni un despiste, parecía una ronda paralela a la suya, un relato de horror sin narrador. En su cabeza empezaron a formarse palabras que no quería decir en voz alta: sombra, espanto, presencia. Porque una cosa es escuchar historias de terror, y otra muy distinta es sentir que la casa te responde. Y cada pequeña respuesta dejaba un vacío, una angustia que crecía como moho entre las tablas. Él, que no creía en aparecidos, empezó a caminar más despacio frente a ciertos rincones. No había humo, no había niebla, pero algo se empeñaba en cambiarle el guión sin romper nada. La lámpara movida le recordaba que no estaba solo, aunque su razón se hiciera la fuerte. La bendita rutina se estaba volviendo una trampa amable.
le daba orden mientras el mal afinaba sus detalles. Él barría la ceniza, acomodaba el balde, enderezaba la lámpara, como si fuera posible negociar. Se decía: esto no puede ser sobrenatural, pero el cuerpo siempre sabe la verdad antes de que la mente la acepte. Y su cuerpo, obediente, ya se tensaba de pavor cada vez que la campanilla decidía respirar. Pasos invisibles, sin huellas, solo la idea fija de que alguien lo miraba desde adentro. Así comenzó su colección de rarezas, una lista que nadie le creería, pero que él no podía ignorar. Se prometió no exagerar, no convertirlo en un cuento de espantos para el pueblo. Aún así, el susto le apretaba la garganta cuando veía la sombra de la lámpara cambiada otra vez. Decidió callar, como quien esconde la angustia bajo la alfombra para que el mal no la huela. Porque el terror grande no llega con gritos, llega con la costumbre, con esas pequeñas cosas que ceden. Y en esa costumbre, la noche se fue quedando con la última palabra, afilando un llamado que aún no existía. Hasta que una madrugada, el silencio pareció hacerse a un lado, como si le abriera paso a un sonido que estaba por llegar. Era de madrugada cuando ocurrió el primer aviso sonoro. En medio de la oscuridad, unos pasos apresurados cortaron el silencio seco del rancho. Se detuvieron justo al lado de su ventana, y eso fue lo que más lo perturbó, que no siguieran de largo. No hubo un portón que se abriera, ni hojas que crujieran, solo el compás de alguien que no debería estar allí. El velador se levantó, con el corazón desbocado, y esperó a que los perros reaccionaran. Pero no hubo un solo ladrido, solo unos ojos brillantes que seguían la oscuridad, y fue ahí que el miedo dejó de ser sutil y se convirtió en una presencia. El silencio de los perros era más aterrador que cualquier ladrido. Parecían saber algo que él ignoraba, como si estuvieran en connivencia con aquella sombra. Con cada minuto, la angustia se expandía, el peso de la noche se volvía insoportable. No era solo el sonido de los pasos, era la ausencia de explicación, el vacío que quedó después del ruido. ¿Quién corre hasta una ventana y se detiene allí, inmóvil sin continuar? Era el tipo de pregunta que alimenta los relatos de horror que van de boca en boca por los pueblos. Y ahora, él no era un oyente de esos cuentos, era el protagonista. Intentando controlar su propia respiración, el velador hizo lo que pocos harían. Lo anotó en su cuaderno. Hora, dirección, clima, un intento casi infantil de transformar lo sobrenatural en un registro técnico. Era como si quisiera convencerse de que todo aquel espanto tenía una lógica, pero en el fondo sabía que ningún papel puede contener el peso de una aparición. Aún así, escribir le daba la sensación de que no estaba totalmente entregado al mal. Era su forma de documentar el terror que no podía explicar. Pero lo que él no notaba era que el sonido no necesitaba repetirse para permanecer. Durante el resto de la noche, la ausencia de pasos fue tan ensordecedora como el propio sonido. El velador se quedó vigilando la ventana como si fuera un portal vivo, siempre a la espera de más. Los perros, en un silencio absoluto, eran los guardianes mudos de un secreto antiguo. Y él, sentado con el cuaderno abierto, se preguntaba si realmente lo había anotado o si lo había inventado, porque a veces la mente juega con el cansancio y transforma el viento en pavor. Pero esa vez no hubo viento, no hubo excusa simple, solo la certeza de que algo lo había elegido para que lo escuchara. Y cuando el alba dio sus primeras señales, el cuaderno seguía abierto, la pluma sudada en su mano. Una página escrita no borraba lo que estaba por venir, apenas inauguraba el registro. El silencio de los perros, la pausa de los pasos, todo eso seguía pegado a su piel. Comprendió que aquello no era para asustar, era para avisar. Y los avisos siempre tienen una continuación, porque un sonido que llega hasta ti y luego se desvanece, rara vez desaparece de verdad. Normalmente, espera a la noche siguiente para repetirse de una forma nueva, y la noche siguiente no tardaría en demostrar que el ruido era solo el comienzo.
La noche siguiente no fueron sonidos lo que lo inquietó, sino cosas que ya no estaban en su sitio. La lámpara que siempre dejaba junto a la puerta amaneció en la ventana, apuntando hacia afuera. El trapo húmedo que había usado para limpiar la mesa estaba seco, como si nunca hubiera tocado el agua. Y el balde, que recordaba haber dejado boca abajo, apareció lleno de agua fresca del pozo. Nada de eso era coincidencia, y mucho menos un descuido. Parecía que alguien hacía una ronda paralela a la suya, una sombra que imitaba sus movimientos. Y la sensación de terror no venía del ruido, sino de esa lógica invertida que carecía de sentido. Era como si la casa tuviera voluntad propia, como si jugara con él de una forma cruel. Cada detalle alterado era un recordatorio de que no tenía el control, de que había algo superior allí. Un balde lleno cuando debía estar vacío, parecía el acertijo de una presencia, no parte de la rutina. Esos pequeños cambios eran más inquietantes que cualquier grito en la oscuridad, porque el miedo nace de lo que no puedes explicar, no de lo que ya conoces. Y ahora, hasta los objetos más comunes cargaban con una sombra de maldad. Su rutina comenzaba a desmoronarse bajo el peso de lo inexplicable. Intentó convencerse de que era el olvido, el cansancio, incluso la distracción. Pero sus anotaciones en el cuaderno demostraban lo contrario. Él sabía perfectamente lo que había hecho. La lámpara registrada a las 2:10 a.m. junto a la puerta no podía estar a las 4:00 a.m. en la ventana. Era como si alguien reescribiera su memoria, un fraude de la realidad. Y esa manipulación le traía una angustia silenciosa, imposible de ignorar. Se sentía como una pieza en un tablero de ajedrez movida al antojo de un jugador invisible. Y las piezas, todos lo saben, pueden ser sacrificadas en cualquier momento. Cada objeto movido dejaba en el aire la misma pregunta. ¿Quién o qué se tomaba la molestia de hacer eso? Un relato de horror cobra vida justo en ese punto, donde la lógica se rinde. Ya no se trataba de objetos, sino de la intención oculta detrás de cada cambio. El balde lleno de agua parecía un gesto infantil, casi inocente, pero cargaba una amenaza implícita. Era como un espanto calculado, medido para no matar, sino para corroer poco a poco, como si lo sobrenatural tuviera la paciencia de un depredador que disfruta observando a su presa, y el velador, ahora, ya se sabía observado. Así, cada ronda se convirtió en un juego de espejos rotos. Lo que él dejaba de una manera, amanecía de otra. Lo que cerraba, aparecía abierto. Era un ciclo de provocaciones invisibles que se repetía sin dejar rastro de su autor, y él sabía que aquello no se detendría con la lámpara, el trapo o el balde. Era solo el comienzo de una rutina invertida, escrita por manos que no eran humanas. Porque cuando hasta las cosas más pequeñas se revelan, es señal de que algo mucho más grande se está acercando. Y el rancho, silencioso, ya empezaba a preparar su próximo aviso. En la tercera noche, lo que invadió el espacio no fue un sonido ni un objeto, fue el aire mismo. En el pequeño cuarto donde descansaba, surgió un olor espeso, imposible de ignorar. Era una mezcla de tierra recién removida y metal húmedo, como sangre fresca derramada sobre suelo frío. No había humo ni niebla, pero aquel hedor metálico le quemaba la nariz. El velador se levantó, olfateando el aire como quien busca un origen lógico para un horror ilógico. Y se dio cuenta de que, por más que abriera la ventana, el olor seguía pegado a él, como si el rancho entero respirara maldad, impregnando su piel con angustia. Con cada inspiración sentía que inhalaba no solo aire, sino el recuerdo de algo enterrado. Ese olor a sobrenatural no podía confundirse con nada común. No era óxido, no era el pozo. Era como si la propia tierra estuviera sudando secretos, exhalando una advertencia. El velador intentó taparse la nariz, pero su mente ya había registrado la amenaza. Era un susto diferente. No venía de afuera, nacía dentro de su cuerpo.
un olor que entraba y se transformaba en un peso en el estómago, en un terror íntimo. Y lo peor, ninguno de los perros parecía notarlo, como si fuera un mensaje exclusivo para él. Encendió la lámpara, pero la luz no disipó el malestar. Al contrario, reveló partículas invisibles danzando en el aire, como si fueran cenizas en suspensión. Cada centímetro de la pared parecía impregnado de esa maldad invisible. Era una presencia que no necesitaba una sombra o una voz. Le bastaba con existir en el aire, como si el rancho tuviera pulmones propios y hubiera elegido exhalar en ese preciso instante. A cada segundo, el velador se sentía más invadido, como si algo lo estuviera consumiendo, y no había trapo seco o balde lleno que pudiera explicar aquello. Buscando una respuesta, recordó viejas historias, relatos de horror de otros ranchos. Muchos hablaban de olores inexplicables justo antes de una gran desgracia. Unos describían azufre, otros flores podridas, pero siempre era el presagio de algo. Y él, ahora, tenía su propia firma: tierra fría y cobre metálico. El miedo crecía porque los olores no se inventan, no se sueñan, son físicos, son reales, y si algo puede olerse, también puede volverse tangible. Esa era la parte que más le carcomía la cordura. El olor no se disipó hasta casi el amanecer. Cuando finalmente empezó a desvanecerse, no dejó alivio, sino un silencio cargado, un vacío que sonaba a preparación, como una pausa antes de un nuevo ataque. El velador se recostó sin cerrar los ojos, imaginando lo que vendría después, y en el fondo ya lo sabía. El rancho no se contentaría con jugar con objetos u olores. Aquello era solo un preludio, una capa de suspense antes del próximo paso. Porque si una casa puede respirar, también puede susurrar secretos que pertenecen a otros tiempos. A la mañana siguiente, todavía con el olor metálico pegado en la memoria, el velador decidió hablar. Un vecino anciano, de esos que cargan el peso de muchas noches en vela, le contó algo. Dijo que la antigua dueña del rancho contaba el ganado a medianoche, siempre a escondidas. No era brujería declarada, sino rituales silenciosos de números, pasos y nombres murmurados en la oscuridad. En cada vuelta que daba alrededor del patio, susurraba los nombres de los animales. Y el detalle más perturbador: a veces, entre los nombres del ganado, soltaba nombres de gente del pueblo. Este tipo de relato de horror no necesita gritos. Le basta la insinuación para helarte la sangre. El velador escuchó, intentando reír, pero la risa no encontró fuerza. La imagen de esa mujer caminando en la oscuridad, contando como quien le reza al mal, era difícil de borrar. Era como si cada susurro hubiera dejado marcas invisibles, ecos de terror que el rancho aún guardaba. El vecino hablaba en voz baja, como quien teme que hasta el viento lo escuche. Eso no era costumbre de gente de campo, era algo más oscuro, murmuró. Y el silencio después de esa frase pesó más que su contenido. La angustia no venía solo de la historia, sino de la forma en que era contada. Para reforzar sus palabras, el vecino le entregó algo pequeño: un detente. Un escapulario gastado, casi deshecho, pero que cargaba el olor de una fe sobreviviente. Llévalo encima por si las dudas, le recomendó, sin mirarlo a los ojos. Y junto con eso, un frasquito de agua bendita, que parecía más una reliquia que una protección. El velador lo aceptó, no porque creyera, sino porque en el fondo su miedo ya pedía amuletos. Cuando las historias de espantos empiezan a coincidir con la realidad, la mente deja de discutir. Solo busca cualquier escudo, por frágil que sea, contra lo sobrenatural. Esa noche guardó el detente en su bolsillo y puso el agua bendita cerca de la cama. Era una mezcla extraña, la racionalidad y la superstición durmiendo lado a lado. Pero en cada rincón oscuro, el recuerdo de los susurros de la antigua dueña parecía resonar. Era como si el rancho hubiera grabado los números, las vueltas, los nombres que no eran de animales. Y cuando el viento arañaba las paredes,
El velador sentía que no era viento, sino un conteo que nunca terminaba, que seguía como una plegaria invertida, y cada repetición invisible era un ladrillo más en el muro de terror que lo cercaba. La fe, aunque tímida, no logró disipar la sensación de que aquello no terminaría allí. El velador lo sabía. Las historias que la gente susurra rara vez se inventan de la nada. Son memorias torcidas, pero enraizadas en algo que realmente ocurrió. Y el rancho, silencioso, parecía confirmarlo con cada detalle imposible, porque cuando la historia se mezcla con el presente, ya no es tradición, es una presencia, y las presencias, cuando no descansan, suelen buscar compañía. La prueba de ello llegaría pronto, de una forma aún más directa e imposible de ignorar. El velador, cada vez más afligido, decidió buscar confirmaciones fuera de sí mismo. Llamó al padrecito de la parroquia, un hombre bajo y ya cansado de escuchar los relatos de horror del pueblo. El padre caminó por las habitaciones, rezó en voz baja y al final pidió algo simple. Deje las ventanas abiertas, que el aire se lleve lo que no pertenece a este lugar. Sus palabras sonaron como un consejo y una advertencia al mismo tiempo. El velador sostenía el escapulario en su bolsillo, sintiendo cómo la fe y el miedo podían caminar juntos. Pero en el fondo sabía que ninguna oración podía borrar las marcas dejadas por un mal que respira a través de las paredes. Días después apareció la curandera, llamada por la insistencia de la propia comunidad. Llegó con ruda, romero y un humo denso que llenó el rancho por completo. Su voz firme decía: «Aquí no hay espacio para lo que viene sin permiso». Dibujó símbolos invisibles en el aire, dejó sal en las esquinas y le dio la recomendación esencial: «No contestes si te llaman por tu nombre desde el patio». Esa frase atravesó al velador como una aguja. Parecía un consejo, pero también una condena. Porque ¿qué clase de voz sería esa, capaz de usar su nombre? El velador sintió un peso levantarse por un instante, pero pronto fue reemplazado por otro peor. La bendición del padre y la limpia de la curandera parecían dos fuerzas que no lograban anularse. Era como si el rancho hubiera aceptado ambas, solo para seguir jugando en silencio. El olor metálico desapareció, pero el vacío que dejó era aún más inquietante. Nada era peor que la expectativa, y ahora él vivía a la espera de un nuevo movimiento. Los perros seguían mudos, como cómplices de una presencia que no quería marcharse, y cada noche parecía un reloj de suspense, siempre a punto de sonar. Con dos mundos intentando protegerlo, el de la fe y el de la tradición, el velador se vio atrapado en el medio, y el medio es siempre el peor lugar, porque significa que ningún lado te abraza por completo. El escapulario le quemaba en el bolsillo como si estuviera vivo, y la sal en las esquinas parecía disolverse demasiado rápido. Se preguntaba, ¿qué tan fuerte puede ser un mal para resistir a oraciones y hierbas? El terror no venía solo de la presencia, sino de la confirmación. Otros también reconocían el peligro. Ya no era paranoia, ya no era cansancio. Era una guerra silenciosa por cada centímetro del rancho. Su mente ya no buscaba negar. Ahora solo contaba las horas, esperando el próximo aviso con una resignación amarga. Porque la gente siempre dice, si dos caminos distintos señalan el mismo peligro, es porque el peligro es real. Y allí, el padre y la curandera, la fe y el ritual, todos miraban en la misma dirección. El velador comprendió que ya no se trataba de protegerse, sino de resistir, y resistir al horror es solo aplazar el momento en que éste, finalmente, decide mostrar su rostro. Ese momento estaba mucho más cerca de lo que él imaginaba. Eran las 3:12 a.m. cuando la noche dejó de ser silencio y se convirtió en un llamado. El velador, con el cuerpo ya entrenado para esperar lo peor, escuchó su propia voz siendo pronunciada. No un grito, no un silbido, sino un susurro bajo, lento, que venía de afuera. El detalle que le heló la sangre fue simple.
Usaron su nombre correcto, completo. No había error, no había confusión. Alguien o algo lo conocía de verdad. Se levantó pero no respondió, recordando la advertencia de la curandera. Y allí comenzó el terror más íntimo, ser reconocido por lo sobrenatural. El perro, que siempre se quedaba junto a la puerta, ahora le daba la espalda, inmóvil, mirando fijamente la pared. No gruñía, no ladraba, solo temblaba como quien presencia algo que se niega a mirar de frente. El velador intentó llamarlo, pero el animal parecía petrificado por el pavor. La voz de afuera repitió su nombre, un poco más cerca. No hubo pasos, ni sonido de aproximación, solo la palabra arrastrándose en el aire. Era como si el rancho hubiera aprendido a hablar con él, usando su identidad. Y el espanto fue darse cuenta de que no necesitaba ver una sombra para sentirse cazado. Agarró la linterna con fuerza, aunque la luz no resolvería nada. Cada vez que su nombre resonaba, el aire se volvía más denso, como si la palabra tuviera peso. Parecía que no llamaban solo a su cuerpo, sino a algo más profundo, a su misma alma. Era una presencia que no necesitaba mostrar su rostro, le bastaba con usar su voz. Y con cada repetición sentía como si un hilo invisible lo estuviera tirando hacia el patio. El escapulario le quemaba en el bolsillo como si también hubiera escuchado, y en ese instante el velador entendió que ignorar era resistir. Cerró los ojos intentando convencerse de que todo era una ilusión. Pero, ¿cómo negar un llamado que llegaba con la intimidad de tu propio nombre? El mal parecía jugar con esa familiaridad como un depredador que ya ha elegido a su presa. Era diferente a los ruidos, a los objetos movidos o a los olores inexplicables. Ahora era directo, personal, hecho a medida para él. El rancho no hablaba con todos, hablaba con el velador, y esa exclusividad era el verdadero horror. La voz repitió su nombre por última vez, más bajo, más cercano, casi dentro de la habitación. Él no respondió, pero su respiración pesada era casi una confesión. El perro soltó un aullido agudo, todavía de cara a la pared, como si protegiera algo invisible. Y el silencio que vino después fue peor que el llamado, porque una voz que sabe tu nombre nunca se calla por casualidad. Solo aprende cuándo y cómo volver a usarlo. Y la próxima vez no vendría sola. La noche siguiente, el rancho inventó un nuevo juego, la ventana. El velador, acostumbrado al frío seco de la madrugada, notó algo imposible. El vidrio se empañó por dentro como si alguien hubiera exhalado desde el lado de afuera. Pero el aire estaba árido, sin humedad, incapaz de producir ese efecto. Se acercó despacio, con la linterna temblando en su mano, tratando de encontrar una explicación. Y fue entonces cuando lo vio. Sobre el vaho, unos dedos muy finos habían dejado sus marcas. Era como si el vidrio tuviera pulmones, respirando en silencio el mismo aire que él. La sensación era la de estar frente a algo vivo, no a un objeto inerte. Cada vez que limpiaba el vidrio, la marca volvía a aparecer, insistente, como el rastro de una presencia. El rancho no solo se movía, ahora parecía querer demostrar que estaba atento. El velador apoyó la mano en la superficie fría y sintió un escalofrío repentino recorrerle la espalda. No era solo frío físico, era el contacto con algo que no debería existir. Esa fina película de vidrio ya no separaba dos mundos, sino que los unía. Y el terror era saber que bastaba un soplo para que esa barrera se rompiera. Retrocedió, pero no podía apartar los ojos de las marcas. Eran dedos demasiado largos, imposibles para una mano humana. Parecían huesudos, frágiles y al mismo tiempo cargados de intención. No era un gesto de invasión, sino de advertencia, como quien toca para confirmar que está ahí. Cada marca parecía decir, estuve aquí y puedo volver cuando quiera. La angustia lo dominaba, porque hasta la ventana, algo tan común, ahora era cómplice del mal.
y a cada segundo el rancho parecía más vivo, más atento a cada uno de sus suspiros. El perro, echado cerca de la puerta, gruñía en voz baja, pero no miraba hacia el vidrio. Se mantenía de espaldas, como quien se niega a ver lo que presiente, y el velador solo entendía que hasta los animales reconocen los límites de lo sobrenatural. En su mente resonaba la comparación inevitable, como si el vidrio tuviera pulmones. Y la metáfora no era solo un pensamiento, parecía la descripción literal de lo que estaba sucediendo, porque aquel vidrio respiraba y no era aire lo que exhalaba. Finalmente cerró las cortinas como quien le tapa los ojos a un niño. Pero sabía que detrás de la tela el vidrio seguía vivo. Cada vez que inspiraba, tenía la sensación de que respiraba en conjunto con aquello. No había ruido, no había palabras, solo el acto íntimo de compartir el oxígeno. Y compartir el aire con algo que no puedes ver es el tipo de horror que se infiltra hasta el alma. El velador se recostó, pero el sonido de su propia respiración sonaba duplicado, como si otra criatura respirara con él, esperando el momento adecuado para revelarse. Esa madrugada, el rancho decidió jugar con un espacio que el velador siempre evitaba: el altillo. Era un depósito olvidado, siempre cerrado con un candado antiguo que nunca cambiaba de lugar. Pero esa noche, algo extraño sucedió. Las llaves, que él juraba no haber perdido nunca, aparecieron alineadas sobre la mesa, brillando bajo la luz débil. No había forma de negarlo. Alguien quería que él subiera, y la sensación de terror creció, porque no hay peor invitación que aquella que nadie hace en voz alta. Solo los objetos se mueven, abriendo puertas que no deberían abrirse. Sostuvo las llaves, vacilante, con la respiración pesada. El candado estaba intacto, oxidado como siempre, pero algo estaba fuera de lugar. El polvo del marco de la puerta había sido alterado, unos trazos recientes delataban contacto. Era como si alguien hubiera intentado abrir y por respeto o malicia lo hubiera esperado a él. La lógica era imposible. ¿Cómo mover unas llaves sin tocar el candado? ¿Y qué lo esperaba adentro? ¿Una sombra sin rostro o solo un vacío cargado de maldad? La angustia se acumulaba, más densa que el aire estancado del rancho. Cuando se acercó al altillo, un silencio absoluto se apoderó del ambiente. Incluso los perros, siempre inquietos, no se atrevieron a seguirlo hasta ese rincón. Y fue entonces cuando escuchó el sonido: 2 arañazos, secos, que venían desde adentro de la madera. Solo 2. Ni más ni menos. Lo suficiente para paralizarle la espalda al velador, que sintió como su cuerpo se negaba a avanzar. Era el tipo de espanto que no necesita repetirse porque su brevedad lo hace eterno, y cada fibra de su mente le gritaba: «No abras, nunca abras esa puerta». El velador retrocedió, pero las llaves parecían pesarle en la mano, pidiendo ser usadas. Era como si lo sobrenatural hubiera tendido una trampa. Se imaginaba lo que había detrás de esa puerta: figuras sin rostro o simplemente un vacío que respiraba maldad. No había forma de saberlo, y esa ignorancia era el verdadero castigo. El sonido no volvió a repetirse, pero la pausa fue aún más cruel, porque el silencio después de un aviso es como el ojo de un huracán. Nunca significa calma, solo significa espera. Dejó las llaves sobre la mesa otra vez, pero ahora sabía que el altillo lo observaba. Todo el rancho parecía vibrar con ese secreto, como si guardara algo enterrado hace mucho tiempo, y con cada noche que pasaba, la sensación de que aquello no era solo un depósito crecía. El velador se dio cuenta de que el rancho no quería solo jugar con ventanas o baldes, quería conducirlo hasta ese punto específico donde lo desconocido respira detrás de una madera vieja. Y cuando una casa decide guiarte, quien la habita ya no tiene elección. La próxima jugada del rancho no tardaría en revelarse. La ronda de esa noche comenzó como siempre.
linterna en mano, pasos firmes por la nave. Pero a mitad del trayecto, algo sucedió que rompió todas las capas de negación que le quedaban. Una fuerza invisible se aferró a la linterna y la empujó hacia abajo, con el peso de un cuerpo humano. El velador intentó resistir, pero el objeto cedía como si estuviera siendo sujetado por otra mano. No había viento, no había explicación física, solo el toque frío y decidido de lo sobrenatural. La sensación fue clara, ya no solo lo estaban observando, ahora el mal se atrevía a tocar. Y ese contacto transformó el pavor en algo real, en una amenaza palpable. El perro, siempre vigilante, no avanzó. Al contrario, retrocedió al mismo ritmo que su dueño, como si obedeciera una coreografía oculta. No era una huida desordenada, sino un retroceso coordinado, como quien le cede el paso a algo superior. El velador se dio cuenta de que no luchaba solo contra su miedo, sino contra una fuerza que dominaba incluso a los animales. Si hasta el instinto de defensa había sido neutralizado, ¿qué le quedaba a él? Era como si la propia noche hubiera dado una orden de rendición, y cada segundo de silencio aumentaba la angustia, volviéndola insoportable. De repente, un sonido grave comenzó a acompañarlos por el lateral de la nave. No eran pasos, era un arrastre irregular, como si algo muy pesado lo siguiera pegado a las paredes. El suelo vibraba ligeramente, cada fricción resonaba como una uña sobre madera húmeda. El velador aceleró, pero el arrastre mantenía el mismo compás. No servía de nada correr, esa sombra invisible disfrutaba manteniendo el ritmo. Era el tipo de espanto que no explota de golpe, sino que te corroe poco a poco, transformando el aire en un pasillo estrecho del que es imposible escapar. Intentó levantar la linterna de nuevo, pero la fuerza invisible la presionaba con firmeza. Era como un niño jugando a empujar, pero con un peso desproporcionado. No había violencia explícita, sino dominio, como quien demuestra su poder sin ninguna prisa. El velador quería gritar, pero solo podía respirar hondo, sintiendo cómo se le oprimía el pecho. La linterna, un objeto común, era ahora el vínculo físico entre él y el horror. Era la primera prueba de que esa presencia no necesitaba una forma para herir. Le bastaba con tocar, y el miedo hacía el resto. Cuando finalmente soltó la linterna, el objeto cayó con un golpe seco al suelo. El arrastre se detuvo por un instante, solo para reanudarse más cerca, casi a su lado. El perro gruñía en voz baja, pero sin mirar hacia el sonido, como si supiera que mirar era peor. El velador corrió, pero sabía que no estaba huyendo, estaba siendo escoltado. El terror más grande no era el toque en sí, sino la promesa que éste cargaba. Porque cuando algo decide tocarte, es porque ya se siente dueño de lo que toca. Y el rancho, ahora, parecía decidido a reclamar a su presa. Al borde del terreno, donde la hilera de eucaliptos dibujaba sombras torcidas, algo emergió. El velador, todavía sin aliento por la carrera, se detuvo al sentir que ya no estaba solo. Entre los troncos se irguió una figura alta, de contornos difusos, como ceniza húmeda intentando cobrar forma. Era una sombra que no se disolvía con el viento, sino que ganaba cuerpo a medida que él la observaba. No tenía ojos, no tenía boca, solo la sugerencia de un rostro sin facciones, y cada segundo frente a esa silueta era una inmersión en un terror puro, imposible de racionalizar. Era la materialización de lo sobrenatural que, hasta entonces, solo había susurrado. De repente, escuchó el sonido, un crujido seco, como de huesos que se quiebran al unísono. La cabeza de aquella sombra giró lentamente, de una forma antinatural, sin carne, sin tendones. Fue como ver madera rompiéndose, pero dentro de un cuerpo vivo. El velador sintió la garganta seca, intentó hablar, pero de su boca no salió ninguna voz. Solo aire, frágil, incapaz de nombrar el horror que tenía delante. Era un momento en el que hasta la respiración parecía una ofensa para el silencio del lugar. Y el silencio allí tenía dueño.
Fue entonces que un sonido antiguo rompió el aire. Un cascabel. Viejo, opaco, sonando una sola vez, pero con un eco suficiente para helarle la espalda. No venía de la figura ni de los eucaliptos, venía de un punto que no se podía ver. El velador reconoció el timbre como si el rancho entero guardara ese sonido en secreto. El eco no era fuerte, pero traía una carga de memoria que él no había vivido. Era como si despertara recuerdos que no eran suyos, implantados por el propio mal. Y la angustia se multiplicó, porque no hay forma de huir de los sonidos que vienen desde adentro. El perro, que hasta entonces retrocedía, se pegó al suelo con el cuerpo tenso como si suplicara desaparecer. Ya no había ladridos, solo temblores, el instinto más puro de la rendición. El velador comprendió que hasta los animales reconocían que allí no había espacio para la lucha. Era un territorio marcado, y él solo era un intruso respirando el aire equivocado. La sombra no avanzaba, pero tampoco retrocedía. Era presencia pura, estática, que dominaba el espacio con solo existir. Y eso era aún más pavoroso que cualquier ataque. Intentó dar un paso atrás, pero las rodillas le fallaron. La figura permaneció inmóvil, solo con el cuello girado en un ángulo imposible. El cascabel no volvió a sonar. Únicamente el silencio lo envolvió como un manto asfixiante. Era como si el rancho estuviera esperando a que él rompiera esa calma. Pero cualquier movimiento parecía una sentencia. Sabía que la decisión ya no estaba en sus manos. Había sido tomada por otra presencia. Y el próximo instante definiría si el rancho lo dejaba vivir o no. Cuando finalmente logró mover las piernas, el velador corrió en dirección al portón. El corazón le latía como si fuera a estallar, y cada paso parecía más pesado que el anterior. Detrás de él, el sonido regresó. El cascabel, sonando 3 veces, cada una más cerca que la otra. No era un simple ruido, era un acecho sonoro, como si la campana fuera una cadena invisible que lo arrastraba. El aire parecía cortarle el rostro y la noche se transformó en un pasillo estrecho sin salida. Era la cúspide del terror, la sensación de que el propio tiempo se encogía para devorarlo. Y cada tintineo era como una sentencia que se acercaba. Cuando alcanzó el portón, intentó forzarlo a toda prisa, pero algo lo detuvo por un instante. El hierro estaba tan helado que le quemaba las manos, un frío cortante que parecía tener vida. El shock casi le hizo soltar los cerrojos, como si el propio portón no quisiera dejarlo salir. Era como si el rancho entero hubiera cobrado cuerpo, intentando atraparlo en el último segundo. El perro, desesperado, ladraba en círculos, pero sin acercarse al hierro congelado. El velador gritaba sin voz, tratando de encontrar fuerzas donde ya no quedaban, y cada segundo de retraso era acompañado por el cascabel, ahora a centímetros de distancia. Sintió que no tenía opción. O abandonaba su puesto o se convertía en parte de la historia del rancho. El dilema lo desgarraba, quedarse era enfrentar a un ente decidido, huir era traicionar su deber. Pero en ese momento, la supervivencia habló más fuerte que cualquier honor. Su mente repetía en ecos: sal, sal ahora, no mires atrás. El miedo ya no era psicológico, era físico, un motor de pura adrenalina. El portón, que antes se resistía, finalmente cedió bajo su empuje desesperado, y el camino de tierra se abrió ante él como la única promesa de vida. Se lanzó por el camino sin atreverse a mirar por encima del hombro. El cascabel sonó una vez más, a lo lejos, como una advertencia final. Era un sonido que no necesitaba repetirse porque ya le había marcado el alma. El perro corrió a su lado, pero el silencio que vino después era casi más insoportable que los ruidos. La oscuridad no lo escondía, sino que parecía empujarlo hacia adelante, como si quisiera expulsarlo. A cada paso, el rancho se hacía más pequeño detrás, pero la sensación no desaparecía. El horror no se quedó en el portón, se fue con él, tatuado en su memoria. El velador no miró hacia atrás, y esa fue su única victoria esa noche. Sabía que si hubiera echado un solo vistazo, habría visto a la figura cruzando el portón.
El camino, aunque vacío, parecía poblado de presencias invisibles que observaban su huida. No hubo victoria, solo una supervivencia temporal. Y al alejarse comprendió que el rancho nunca perdería, simplemente lo había dejado escapar, por ahora. Porque cuando el mal aprende tu nombre, nunca más lo olvida. Y todo sobreviviente sabe que lo peor siempre aguarda el próximo giro de la noche. Ahora dime, después de todo lo que has escuchado, ¿todavía dormirías tranquilo en un rancho como este? O mejor aún, ¿alguna vez has vivido algo parecido, un sonido inexplicable, una sombra en la oscuridad, o ese espanto que nadie más te cree, pero que hasta hoy te causa angustia? Estas historias no terminan cuando el video se acaba. Siguen vivas en las memorias de quienes se atreven a contarlas y tal vez en las marcas invisibles que lo sobrenatural deja en las casas y en las personas. Quiero que comentes aquí abajo, ¿cuál fue la experiencia más extraña, más aterradora que has vivido? ¿Crees que el mal puede elegir a una persona por su nombre, como le pasó al velador? ¿O prefieres pensar que todo esto no es más que una acumulación de coincidencias? Tu opinión importa, porque son estos relatos los que mantienen vivas las historias que atraviesan generaciones. Y claro, si este relato te heló la sangre, si te mantuvo atrapado hasta aquí, suscríbete al canal. Activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos de horror, cada uno más oscuro que el anterior. Así seguirás formando parte de esta comunidad que encara el terror de frente, pero nunca en soledad. Porque aquí, cada noche, siempre hay alguien para escuchar y quizás alguien del otro lado para responder.